chica, lo que me parece interesante, más allá de las argumentaciones y las líneas que cada uno va a abordar, es este tema de identificar esto que hablaban ustedes, ¿no? ¿Cuándo el juicio rompe o cuándo el juicio me separa o cuándo el juicio es una exacerbación de lo mental? ¿Por qué? Porque yo etiqueto y si esa etiqueta no contrasta con lo que yo pienso, que también es lo que pienso de mí y por ende pienso en lo del afuera, entonces hay una conversación entre el adentro y el afuera en ese juicio que también quiero plantearlo porque la gente lo asume de forma automática y el tema es que lo usemos de forma no solamente constructiva, sino, como te puedo decir, como donde yo puedo aportarte también, ¿no? Donde yo puedo aportarte mi mirada de las cosas distintas y vos podés tomar lo que te sirva, pero no estoy apelando ni destruyéndote ni atacándote. Sí, ¿Entendés? bueno, ahí también entra lo que vos decís. Yo voy a valorar algo de acuerdo a lo que yo tengo adentro, o sea, yo no voy a tener una valoración positiva hacia el otro si yo adentro no estoy construido con muchas herramientas positivas, o sea, yo expreso o muestro lo que tengo adentro, no puedo sacar lo que no lo tengo. Y eso para mí viene de una construcción de todo el sistema de creencia que nos vamos comiendo a lo largo de la vida, o sea, con qué nos estamos llenando es lo único que tenemos para aportar. Después no le podemos Sí. pedir peras al olmo. Sí, sí, hay algo también que quiero, a ver, enfatizar porque es como la línea que también estoy buscando yo transformar. Lo planteo de este lado para que lo discutamos. Y tiene que ver con cosas que vos decías, Nancy, también. Estamos constantemente adaptándonos. Yo no puedo enjuiciar, obviamente tengo un juicio de valor y todo lo demás, pero no puedo etiquetar lo que no conozco y sentir que no sirve automáticamente. Entonces, la pregunta es, ¿ante todo etiqueto y enjuicio todo o me permito abrirme a lo nuevo y armo un nuevo juicio de valor en un nivel superior? Porque si no, nada sirve. Es como las viejas de antes que todo estaba mal y lo que ellas pensaban estaba todo bien. Entonces, no. ¿Cómo nos transformamos entre lo nuevo, adaptándonos a justamente esto que hablamos recién cuando empezamos la charla, a los nuevos cambios, a la nueva. ¿Cómo me preparo yo para el nuevo escenario si yo tengo barreras todo el tiempo desde la creencia, desde la etiqueta y desde el juicio que me separa, ¿no? Sí, y ahí está bueno también poner cómo, a ver, cómo fundamentar un juicio, ¿no? Porque cuando vos podés fundamentar el juicio, podés también entender cuál es la intención detrás de ese juicio, Sí, inclusive. sí. Sí, pero también quiero mencionar el tema de cómo yo hablo y digo eso. Yo puedo decirte, Karina, no servís para nada porque estoy armando un juicio, ¿entendés? O puedo decir, che, Cari, ¿sabes qué? Estoy viendo que esto que expresás por ahí no está tan bueno. Fíjate si quizás esto que te estoy diciendo te sirve. Te estoy diciendo exactamente lo mismo, pero la forma y el sentido no. Entonces Por eso, creo que. por eso cuando uno emite un juicio, también es el porqué y el para qué de ese juicio que estoy emitiendo, ¿no? Porque de alguna manera yo estoy dándome cuenta de cuando empezás a preguntar a una persona, ¿y por qué decís tal cosa? ¿Y para qué decís tal cosa? Lo que lográs sacar por eso te digo, es esa intención también que también es todo un laburo, ¿no? Es todo un laburo porque cuando te pones a hablar con muchas personas y uno mismo, ¿no? O sea, estamos todos dentro de lo mismo, hay veces no lográs decirlo de la mejor manera, o el otro tampoco puede, hay veces, recibirlo de la mejor manera, por más que vos lo digas de la mejor Todo manera depende, que vos todo fue. depende de cómo te involucre emocionalmente a vos, o cómo te toque Exacto, emocionalmente a vos. Porque cómo te atraviesa. claro, Bueno, Exactamente. pero claro, porque hay momentos en los cuales vos podés no juzgar, Exacto. sí, pero, o sea, lo ideal sería no juzgar, pero digamos, si hay algo de lo que el otro hace o dice que te mueve algo tuyo, que te moviliza, una memoria, un recuerdo, o un trauma, lo que fuere, y no vas a poder no juzgar. Ahí vas a tener la tendencia porque te va a salir de adentro la reacción emocional. Ujú. Pero ahí está el tema, Gaby, está buenísimo lo que planteas, porque lo que yo quiero poner en evidencia, no digo que podamos cambiar inmediatamente la reacción, No, es pero un sí proceso puedo, todo. pero sí puedo poner en evidencia cómo reacciono y salta el automático, ¿entendés?
Ese es el tema. Te voy a dar un ejemplo también, que me pongo a pensar en cuestiones que aborda Cari. Si yo estoy frente a una directora y yo soy un empleado del colegio, qué sé yo, y yo digo algo y la directora dice que no, que no, que no, porque simplemente dice que no, está bien, pero ¿por qué dice que no? O sea, porque según su mirada las cosas se deben hacer así, pero no está abierta a que haya una mirada distinta a sus juicios de cómo Bueno, por deben eso ser las No, cosas. pero es un proceso. a mí me Esto que pasaba hablábamos con siempre. Pipe, por ejemplo, que yo lo he hablado mil veces cuando venía y decía, pero ¿por qué esto, los entrenadores y ta, ta, ta? Fe, trata de entender cuál es el mensaje que está atrás, qué te está queriendo decir. Porque si vos no entendés qué es lo que te está, hay veces acercarse y preguntar desde dónde me lo estás queriendo decir. Capaz que el tipo está viendo que vos la pelota la tirás para un lado y no está pudiendo comunicarlo de esa manera, en donde vos necesitas saber que la pelota se tire de tal manera. Y ahí es lo magnífico también de lo que es la comunicación, lo que es la comunicación en sí Claro, misma. por eso hay como dos factores, digamos, esto, el juicio, que puede ser que te agarre de una manera súper reactiva porque te toca en algo que te duele, o que lo puedas mantener un poquito menos reactivamente, o sea, que puedas mantener un poco más de distancia. La tercera opción sería que puedas mantenerte neutral, que es la más difícil, y después de, digamos, además de eso, estaría la manera en la cual lo puedes comunicar. Ujú. Bueno, a mí me interesa mucho, Gaby, que desde tu parte abordemos el tema de lo del linaje, lo ancestral y el mandato. Porque se dice que las cosas son así, este es mi juicio de valor, yo valoro todo así, sanciono todo desde esa mirada, pero no es mi mirada, es la de mi bisabuelo, que yo la vengo mamando hace un montón, Totalmente. ¿entendés? Bueno, justo los Bueno, dale, juicios, Ya se me empecemos. ven. justo los dos Empecemos porque juicios. está copado. Ya estamos Sí. hablando un montón y no estamos, Está grabando, está grabando. está Justo grabando, pero no, queda- no empezamos, digamos. Se me Bueno, venía a la cabeza que tuve, yo doy educación sexual y tenía un grupo el año pasado de un chico gay, al cual tenía muy mal carácter y cada vez que uno le preguntaba algo, él era como que sobre reaccionaba. Entonces un día, después de clase, le digo que charlemos porque me preocupaba su sobre reacción por todo. Y le trataba de decir de que en el aula de verdad nadie lo estaba agrediendo. Y se largó a llorar y me dice, profe, desde que tengo 3 años se me están riendo, me están humillando, me están agraviando. Entonces, yo ya no sé cuándo se me Claro, están burlando y cuándo no. Yo ya estoy a la defensiva. Y ahí es que yo empecé a pensar y digo, ¿qué le podemos pedir a este chico que lo cargaron toda su vida de insultos, de bronca, de odio, y que ahora largue flores? O sea, porque él sí. ya había perdido la objetividad, porque de verdad el grupo no lo agraviaba, no lo insultaba. Es más, muchos ni siquiera se había dado cuenta de su sexualidad, pero él estaba sobre reaccionando y fue súper interesante cuando él me planteaba de que era lo que había recibido siempre. Hola a todas, ¿cómo están? Lindo verlas. Hola, Hola hola. Gastón, ¿cómo está? Hola chicas. hola, Bueno, hola. como siempre, muy apasionado de los temas que tratamos y la verdad que estoy muy contento por las cosas que están sucediendo, sobre todo porque creo que aparte estamos aprovechando un momento de transición donde tenemos que observarnos y empezar a aprender a reconfigurarnos, ¿no? Desde la aceptación, desde permitirnos expandirnos y eso significa también liberarnos, ganar libertad, ganar paz y no andar luchando contra todo, sino tomar lo que nos nutre y lo que nos hace crecer. Así que, bueno, hoy el tema que vamos a hablar tiene que ver con viniendo de las creencias, vamos a hablar de los juicios, las etiquetas y cómo generamos una estructura de donde apreciamos la realidad, que eso puede ser desde lo que aprendemos en nuestra casa o mismo lo que traemos del linaje, o de la iglesia, o de la cultura, o de la religión, o del colegio, o de todo. Y con este comentario hago una reflexión porque hace un tiempo había pensado al respecto, digo, qué loco cuando uno entra en el sistema, ¿no? Cuando nace en la vida, ya hay un montón de cuestiones que están estructurándote. Y quiero poner un poquito de énfasis en ese comentario porque
Obviamente tenemos que tener una estructura. La pregunta es cómo debe ser. ¿Cómo podemos tener una estructura nutritiva, transformadora, flexible, que nos permita también aprender a elegir lo que es mejor para nosotros sin adoptar ideas extremas ante todo? Y obviamente cuando somos chicos las referencias son nuestros padres y bueno, tomamos lo que hay en la mesa. Pero, pero bueno, hoy vamos a tocar algunos temas para ir desmenuzando esto y que la gente pueda comprender hoy dónde está parada y dónde buscar herramientas para transformarse o dónde poder plantear algunos temas que la ayuden a ver desde otra manera. Dicho esto, quiero que ahora yo le quiero preguntar a cada una algunos temas. Cari, quiero preguntarte a vos cómo se observa este tema de la construcción de los juicios desde la estructura personal y también que tiene que ver con este tema de desde que somos chicos hasta que somos adultos. ¿Cómo se observa eso, no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, un poco lo que vos traías, ¿no? Estamos tan construidos en las matrices de aprendizaje que no son solo las matrices de aprendizaje de nuestras casas, ¿no? O sea, las matrices de aprendizaje en general, ¿no? La sociabilización primaria, la secundaria, y se van metiendo, ¿no? De forma capciosa, digamos, que por eso es como se forma esa creencia, ¿no? La creencia por repetición o por acción, por un impacto, ¿no? De alguna manera, que lógicamente nos sirvió para sobrevivir de alguna forma, ¿no? Y es por eso que están siempre ahí metidas. Entonces, cuando nosotros podemos ver que la creencia es una forma que nosotros tenemos de interpretar el mundo, es como si los viéramos con estos anteojos, ¿no? Cada una, de hecho, tiene un anteojo diferente. Entonces, dependiendo de cómo veamos, ¿no? Nuestra percepción va a variar. Por eso hay tantas creencias como humanos en el mundo, ¿no? Pero el punto es que cuando yo empiezo a poner esa valoración particular sobre una opinión, ahí es donde se empieza a formar el juicio, ¿no? Que es, de alguna manera son declaraciones, decimos en coaching. ¿Por qué son declaraciones? Porque a nosotros nos hacen que a partir de eso empecemos a observar el mundo de una manera y accionemos de esa manera. Entonces Sí. empezamos a accionar, si nosotros creemos que hay una persona que es diferente, ¿sí? No sé, creemos que los adolescentes son todos vagos y lo más factible que con mi hijo adolescente yo accione de la misma manera, digo, con conductas que hagan que eso se modifique, porque yo de alguna Ujú. manera estoy creyendo que todos los adolescentes son vagos. Entonces, Claro. ese juicio, esa valoración, obviamente que impacta desde nuestras creencias, porque el juicio baja desde nuestras creencias. Cari, perdón que te interrumpa, pero me interesa ese punto porque ¿cómo desarticulamos el juicio general? Todos son vagos. ¿Por qué no me permito descubrir si hay otras vertientes de eso? Tiene que ver con este tema de ahorrar energía y ahorrar, digamos, en lo que yo me expreso en la vida diaria, de decir, bueno, ¿para qué me voy a poner a analizar uno por uno si en realidad todos son iguales y ya está? Me quedo más tranquilo. ¿Cómo desactivo eso también, Por no? eso es interesante porque nos limita, todo eso nos limita nuestras relaciones, nuestras formas de vincularnos. O sea, si yo creo que vuelvo al ejemplo, todos los adolescentes soy vago, soy profesor, los voy a tratar como vagos. Y entonces, el punto es, y por eso es muy interesante ver qué es un juicio y cómo se genera un juicio y cómo desarticular el juicio. Primero, principal, es preguntarse por qué y para qué estoy diciendo eso, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a preguntar por qué y para qué, vas a sacar la intención que hay debajo o tu creencia. O sea, ¿para Sí. qué decís que, no sé, me llevo mal con el marido? ¿Por qué? ¿O para qué decís eso? Y porque quiero, en definitiva, quiero que me dé pelota. Vamos a hablarlo mal y pronto. Por Ujú, ejemplo. ujú, Entonces ahí yo ya tengo que trabajar un cierto comportamiento y no la creencia de base. Sí, ¿no? Por empezar. Después, ¿bajo qué estándares yo estoy midiendo?
¿Bajo qué estándares mido que un chico es más o menos? Si yo, ejemplo, una vez a mi hijo, que siempre lo pongo como el deportista, ¿no? Una vez le pregunté, ¿bajo qué estándares te estás midiendo? ¿Con qué te estás midiendo? Y él me contesta ahí, no sé, un famoso del rugby. Claro, obviamente, su creencia y su juicio sobre el mismo está basado en un estándar que es casi imposible, porque principalmente no puedo competir con lo externo. En el mayor de los casos, tengo que manejarme bajo mis estándares. Hoy estuve mejor o peor que ayer. Ahora, si yo me mido, hoy estuve mejor o peor que Juancito, es complicado. Entonces ahí ya tenés dos formas de los 5 pasos, ¿no? O sea, el por qué y el para qué, bajo qué estándares, de qué dominio estoy hablando yo de ese punto en particular. Porque nosotros solemos decir, todos los adolescentes son vagos, ¿no? En un general. Ahora, si yo te digo en qué dominio son vagos, en qué áreas son vagos, son vagos para el estudio, son vagos para ejercitar, son vagos para trabajar, son vagos para cocinar. Entonces ahí fraccionás, porque ahí de vuelta lo que nosotros tratábamos de allá de las primeras charlas, no me empiezo a meter con la identidad de la persona. Porque cuando yo meto en un dominio particular, no estoy diciendo son vagos, no me meto con la identidad, me estoy metiendo con algo, en el último de los casos, con una capacidad o con un comportamiento que puedo modificar. Si me meto con la Sí, identidad, sueno, ¿no? es interesante, Cari, porque también quiero meter en la conversación la autosanción. Yo tengo un parámetro, evalúo con eso. Si yo no llego, yo no soy el mejor, soy el peor, yo no sirvo para nada, ¿viste lo que pasa? Y empezamos. Entonces, esa dialéctica es wow. Por Me eso, gustaría que lo comentes. por uno de los últimos pasos que tenés como para reformular un juicio, es qué es una afirmación y qué es una declaración. Las declaraciones son las cosas que hacen que yo luego, que mi nueva forma o sea, me condiciona mi conducta, Ujú, ujú. ¿no? En cambio, si yo digo puntualmente una afirmación es algo concreto, ¿por qué decís que soy vago? O sea, dame algo concreto y porque hoy no hiciste la tarea, por ejemplo. Esto Bueno, es algo concreto, ¿no? No hiciste la tarea, pero no tiene mm, que ver con la declaración de que sos vago. Entonces, mm. cuando yo digo Sí, yo no hice la tarea, puedo reformular el comportamiento nuevamente. es interesante también, Cari, ese punto porque si no existe la sanción, te voy a dar un ejemplo. Yo lo exagero, ¿no? Pero yo siempre digo que hablo para tontos. ¿Por qué hablo para tontos? Porque yo hablo punto con punto, ¿entendés? O sea, te digo, según lo que yo veo o según lo que yo interpreto, a mí me parece que esto que está pasando, tal y tal cosa. No estoy sugiriendo nada del otro, no estoy sancionando al otro, no lo estoy definiendo al otro. Entonces el otro sabe de dónde yo estoy argumentando. No es vos no servís para nada y se cortó y hay que asumirlo tal cual. Entonces el otro me puede decir, mira, Gastón, la verdad es que no me había dado cuenta de esa actitud que tenía yo, lo voy a tener en cuenta, pero creo que la forma que me lo estás diciendo no está buena. O te agradezco el comentario, ¿entendés? Entonces no hay una cuestión de vos y yo como identidad. Hay una cuestión de la acción que expresa mi ser y yo puedo corregirla desde la autoobservación, porque siento que mi identidad no está siendo atacada desde lo que sea, ¿no? Desde la interpretación, desde el juicio, desde lo que sea. Y lo planteo porque creo que está bueno que empecemos a educarnos en esa forma para empezar a desarticular un montón de problemas, porque entran los prejuicios de, no, porque Karina me dijo que tal cosa, entonces yo no sé qué cosa y empiezo a pensar tonterías que Karina no dijo, pero estoy suponiendo yo, ¿entendés? Y sí, va a Se llevar arma una Pero torta. pero ahí, Gastón, vos estás dando todas las explicaciones, pero también interviene cómo el otro lo está escuchando, porque si el otro lo está escuchando para responder, ¿Sí? Está el- Sí, pero es perfecto, pero interesante esto ¿sabes que, qué? que Gastón decía, porque cuando yo hablo desde mí, esto desde la inteligencia emocional, me da la posibilidad de hacerme responsable desde lo que yo estoy diciendo. Después, lo que diga el otro es
está dentro del pensamiento que el otro puede decir, ¿no? Responsabilizarme dentro de mi accionar, inclusive en el vínculo, hace que de alguna manera yo pueda, en el mayor de los casos, hacer acciones concretas para cambiarlo. Bueno, si esta forma de repente no es la ideal, vamos a poner que no existe, ¿no? El ideal, porque por eso también está bueno, ¿no? Porque hay días nos levantamos con ganas más o menos de estar medianamente y hay días que no podemos, ¿no? O sea que, entonces, bueno, ¿cómo reestructurar? ¿No? Por eso el vínculo no es lineal, ¿no? O sea, nunca es igual. El vínculo es un aprendizaje constante. Sí, te quiero contar algo también, porque por eso estoy muy contento también con este tema de lo que estamos hablando todos, que yo lo hago por amor propio. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la forma que yo hablo para afuera es la forma que yo me hablo para adentro. Entonces, cuanto yo mejor corrijo las palabras, el tono y la intención que yo hago, es un entrenamiento para mi mente para yo corregirme a mí. Entonces, a mí no me importa lo que yo te digo a vos, no me importa en absoluto. Me importa escucharme a mí diciéndomelo bien, con amor, de otra forma, constructivamente, porque sé que eso impacta afuera. Después podemos interactuar, pero estoy observándome mientras lo hago. Porque si no, puteo, enjuicio todo y largo y largo y largo, pero es inconsciente y yo vomito. Bueno, pero ¿Entendés? ahí también es interesante porque cuando vos estás hablando, vos estás vibrando, vos estás No, haciendo vibrar tu ser, tus células. O sea, no es solamente lo que vos le estás diciendo al otro. En ese decirte bonito a vos y escucharte vos y que te gusta, es porque tu vibración está aumentando con la forma en la que vos te estás expresando. Porque no es solo lo que yo le digo al otro. Cuando yo al otro le digo algo en forma hiriente, que estoy enojada, sí, se lo estoy tirando al otro, pero a su vez me está rebotando a mí, esa vibración me está entrando a mí. sí, Al otro le va a llegar si el otro lo toma, pero a mí me va a llegar de todas formas. O sea que ese también es el ejercicio y cómo nos tenemos sí, que pensar desde lo vibracional en cada vez que emitimos una opinión, un pensamiento, una palabra, lo que fuese, cómo me está impactando a mí esa vibración. ¿Me está expandiendo o me está bloqueando? totalmente, Mm. totalmente. No sé, no También sé. quería traer un poco este tema de lo que hablábamos de la comunicación, ¿no? Cuando yo digo algo que estoy de alguna manera emitiendo mi opinión o enjuiciando hacia un otro, estoy como proyectando en el afuera. Esto que decían de hacerse cargo de lo propio, está buenísimo y también implica que si yo digo lo que a mí me está pasando con lo que el otro me dice o con lo que el otro me hace, y lo digo desde mí, desde lo que a mí me mueve eso y lo que a mí me pasa con eso es mi verdad, es como indiscutible para el otro. Si yo le digo al otro, vos sos tal o lo que fuere, entramos en una cuestión de opiniones, de lo que el otro piensa, de lo que yo pienso, y ahí, digamos, nos vamos a algo que tiene mucho que ver con una comparación, un enfrentamiento, o bueno, o meterse en la dualidad 3D total. En cambio, si yo puedo hablar desde mí, puedo decir, y no tiene que ver con un enjuiciar al otro, tiene que ver con lo que a mí me está pasando con esto, ¿no? Tiene mucho que ver con poder comunicarse de una manera no violenta, digamos, ¿no? Lo cual incluye no solamente hablar desde mí, sin proyectar en el afuera y en el otro, eh, sino también esto, ¿no? Las palabras que usamos, que sean cuidadas, porque recordamos que las palabras crean realidades, y eso es como muy importante también. Y también esto de no suponer, ¿no? Que es también algo que lo que hablábamos en los primeros encuentros, con esto de los 4 acuerdos y esto que decíamos de, de no, primero no tomarlo personalmente lo que está sucediendo y además no estar suponiendo, porque en la suposición, ahí sí entra totalmente los lentes que yo tengo puestos. En mi suposición está como cómo veo la realidad. Si yo la veo, como decía Cari, como son todos vagos, y lo voy a ver de esa manera,
y la realidad me va a traer lo que yo veo, porque no se puede crear lo que no se puede creer. Ujú. Si yo no puedo creer que exista otra opción, lo que yo voy a ver y crear en mi realidad día a día me lo va a confirmar permanentemente, me confirma lo que yo creo, mi creencia. Entonces, si no me gusta lo que veo, ahí es donde tengo que ir a revisar mi creencia y ver qué hay debajo, ¿no? ¿Qué estoy creyendo? ¿Por qué la realidad, por qué el escenario que se me presenta me trae esto todo el tiempo? Mm. Porque yo lo creo de Sí, alguna manera. hay un tema también que yo observo en toda esta, no te voy a decir interpretación, pero este análisis, es el tema de imponer mi punto de vista, ¿no? Y en esta cuestión de yo declararme a mí mismo, esto a lo tonto, digamos, declararme a mí mismo cómo quiero escucharme, también he cambiado mi forma de ser. ¿Por qué? Porque en vez de tratar de contar o imponer o dominar, porque el ego también intenta imponer ideas y todas esas cuestiones, he aprendido a compartirme. Y ese compartirme tiene que ver con lo que veníamos diciendo, o sea, yo soy vibración y tengo una cualidad vibratoria, entonces si yo voy a los gritos o soy dominante o quiero imponerme, lo que sea, tengo una cualidad vibratoria, o si tengo miedo porque lo que me están diciendo tengo que defender mi punto de vista, entonces tengo que resguardar, entonces empiezo a atacar al otro y todo lo demás. Pero cuando empezás a compartirte, también empezás a escuchar más porque no solamente lo haces con amabilidad, sino que estás abierto a nutrirte de los distintos puntos de vista de los demás. Y las distintas posturas que, en esto que vos decís, Gaby, el universo está reflejando lo que sos o las posibilidades de lo que podés ser. Entonces, si el otro te está ampliando la cabeza en esa conversación de donde vos estás, es porque te está permitiendo también ver otros puntos de vista para ampliar tu conciencia. Y ahí está el jueguito. Yo no tengo que por qué dominarte ni imponerme. Tengo que experimentarme. Entonces me animo a experimentarme a mí y me animo a experimentarme en lo que me manifiesta el otro o siempre tomo una postura fija y sobre eso a defenderme, digamos. ¿No? Bueno, y Es ahí, que el ego siempre quiere tener razón. Entonces ahí es donde, digamos, querés defender tu posición porque según tus creencias, esta postura que tenés es la correcta, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, está bueno como poder ampliar un poco el horizonte de la mirada y darse cuenta de que como cada uno tiene sus lentes, cada uno va a ver una parte de la realidad. La parte que yo veo no es la realidad completa y la que ve el otro tampoco, pero entre todos, si logramos escucharnos y hacer este intercambio que vos decías, podemos construir algo que tiene mayor amplitud. Para eso el ego se tiene que correr un poco de querer tener razón, ¿no? Mira, a mí me resulta súper interesante lo que dice Gaby, porque cuando nosotros no somos capaces de escucharlos desde la neutralidad es cuando rápidamente emitimos juicios desvalorizando al otro, porque la verdad del otro no es mi verdad. Entonces, no importa lo que sienta el otro, siempre el ego me hace que lo vea como o que el otro está exagerando o que está sobrereaccionando, o sea, porque no nos permite ponernos en los zapatos del otro y Mm, siempre terminamos en la desvalorización, que es un juicio negativo, o sea, podemos enjuiciar de forma positiva o negativa, pero ese juicio negativo es el que, por un lado, me afecta a mí, pero también lo afecta al otro, y no tan solo a veces en forma personal, sino que emití un juicio y ese juicio crea una opinión a veces en el grupo o en la masa, como lo que pasa en el ámbito del trabajo, en el ámbito del colegio, y eso me parece peligroso, o sea, y que hay que empezar a abordarlo, de que la verdad que cada uno tiene su propia verdad porque cada uno tiene su propia experiencia y su propia realidad, o sea, que viene de la mano de lo que hablaba Gaby, o sea, de todas sus emociones, de todo su bagaje, que es lo que lo está acompañando y sintiendo de esa manera en ese momento. sí, por Sí, Y no sí. solamente con los juicios Eh, negativos, también con los juicios positivos, eso es peligroso, porque si Ujú, yo ujú, idealizo a alguien y creo que es un genio total y no sé, es el máximo capo de lo que fuere, no lo estoy viendo como es, en verdad. ujú. También hay un juicio ahí, que no, el problema de los juicios es que no nos permiten ver la realidad como es, Objetivamente. o más Ujú, cercana a como es.
Por eso es un ejercicio excelente que está bueno proponer, eh, proponernos y proponer la observación sin juicio, como dedicar un rato al día a observar, simplemente observar lo que me rodea sin ponerle una etiqueta, sin enjuiciar, sin decir esto es, esto no es, esto me gusta, esto no me gusta, esto, simplemente observar. Es un ejercicio que está buenísimo y al principio cuesta un montón, porque en definitiva hay un mecanismo automático que está todo el tiempo poniendo una etiqueta y poniendo un juicio a lo que veo, si me gusta, si no me gusta, si es lindo, si es feo. En todo lo que expresamos siempre hay un juicio. Digamos, según mi visión, el crecimiento de conciencia lleva a la neutralidad. O sea, cuando nosotros vamos haciendo un ejercicio de crecer en nuestra conciencia y poder observar, tener una amplitud mayor en nuestra mirada, vamos cada vez pudiendo tener mayor neutralidad. La neutralidad implica esto, salir de del fanatismo, salir de denigrar, salir de estos juicios tan extremos, pero también de los otros juicios que son no tan extremos y no tan obvios, pero igual siguen siendo un juicio. Es un ejercicio que nos puede llegar a llevar la vida entera, porque realmente el ego está entrenado en estar permanentemente juzgando la realidad, etiquetando todo lo que ve, todo lo que nos sucede, todo lo que dice el otro, al otro mismo. Eh, bueno, y en esto, como siempre digo, las constelaciones ayudan mucho porque nos permite justamente lo que decías, Nancy, ponernos en los zapatos del otro y saber qué le pasaba al otro, por qué el otro hizo esto, por qué reaccionó de esta manera, qué le pasa, qué había ahí adentro, y poder ver todo eso que no veíamos antes, aporta mucho a poder tener una mirada más neutra. Cari. Por eso, un poco lo que, sumando un poco, ¿no? Y ahí es la diferencia, ¿no? Entre las creencias, los juicios y los prejuicios, porque el prejuicio ni siquiera me deja, es un juicio anticipado justamente que no me deja conocer, no me da la posibilidad de conocer, que es lo que pasa en cuando, por ejemplo, no sé, en el caso de la discriminación, de la exclusión, ¿no? O sea, en general, yo estoy poniendo un prejuicio y estoy llamando a un chico freak o tonto o lo que sea, ¿no es cierto? En el caso de lo que traías vos, Nan, en el bullying o miles de casos, porque lo que no me estoy permitiendo es conocer. O sea, entonces, ¿cómo voy a conocer la forma que tiene el otro si yo no me lo permito ni siquiera mirar? Entonces, creo que es parte del punto transversal de lo que nos pasa como humanidad, ¿no? Estamos tan ceñidos de nuestra opinión, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, que no dejamos interactuar en función, conocer a la otra persona, ¿no? Yo Eh, les voy a contar una anécdota que me quemó la cabeza todo el viaje. ¿Ok? Porque, bueno, yo me fui a Perú, hice un viaje largo y, bueno, estaba haciendo un viaje que eran como 900 kilómetros. Entonces resulta que en Perú, por un tema impositivo, parece ser que las casas no las terminan porque cuando las terminan le cobran más impuestos. Entonces vos vas por Perú y todas las casas parecen en una villa porque... Entonces, claro, desde la mirada no nuestra, donde todo es lindo, perfectito y todo tiene que ser como monito, monito, yo viajaba, estaba en el micro y decía, ¿qué mierda es esto? Mira ese barrio, mira esa cuestión. Y empecé a etiquetar todo, yo me observaba, ¿no? Y estuve todo el viaje que duró como 6 7 horas, no sé, meditando en eso, porque claro, tiene que ver con esto que estamos hablando. Y lo menciono como ejemplo para que la gente empiece a autoobservarse en el día a día. Entonces yo estaba en el viaje y decía, pero yo no vine a etiquetar, yo no vine a ver si estaba lindo o feo, yo no vine a esto. Vine a abrirme a un viaje que me estoy esperando me regale cosas y si empiezo así, está todo mal, ¿viste? Y entonces fue todas las 7 horas como tratando de estar en paz, mi mente, de desarmarla, pero no por un tema mental, sino por un tema vibratorio. Cuando yo empiezo a trabajar mi neutralidad, obviamente como estamos hablando, que es complicado, cuando yo empiezo a desarmar el ego que a todo le arma juicio, yo estoy en observador neutro. Ese es el trabajo, neutro, pero fue un laburo, no sabes lo que fue. Eh, todo el viaje, no Espectacular. fue ese viaje.
espectacular esto que traes, Gasti, porque también nos trae esto de poder, dos cosas, ¿no? Uno, esto de la vibración. Si yo tengo la frecuencia baja por lo que fuere, porque no sé, porque me pasó algo, por lo que fuere, seguramente voy a caer en el juicio, voy a caer en la protesta, voy a caer en la queja, porque estoy todo el tiempo enjuiciando que lo que está mal, lo que me pasa, tiene que ver con una frecuencia vibratoria baja. Esas emociones vibran en frecuencia baja. Pero además, está bueno esto que traías porque está bueno también que nos demos cuenta de que el peor juicio que hacemos es contra nosotros mismos. Y esta posibilidad de observarnos sin juzgarnos es súper espectacular. También cuesta un montón y es un ejercicio que trae mucho crecimiento a mi juicio, porque la verdad es que poder bancarnos, digamos, como somos, en nuestras sombras, sin estarnos etiquetando y sin estarnos castigando con nuestro pensamiento y con nuestro juicio y sin estar diciendo, mira lo que estás diciendo, o lo que, ¿no? Como podernos bancar a nosotros mismos y ver y observarnos y ver, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué estoy en esta frecuencia? ¿Qué pasó para que yo llegue a esta frecuencia qué me mueve esto para yo haber llegado a una frecuencia baja en la cual estoy quejándome o me estoy enojando o lo que fuere que me está pasando, como podernos observar a nosotros mismos sin ponernos todas estas creencias o juicios sobre nosotros, eh, también nos trae un montón de información que es muy rica porque si nos podemos ver realmente como somos, como nos vemos, es ahí donde realmente podemos empezar a cambiar, ¿no? Por algo siempre, por ejemplo, la frase de constelaciones más usada es te veo, o sea, necesitamos ver y ver desde un lugar de, ah, mira, mira qué loco lo que pasa, mira, mira, qué bárbaro esto, ¿no? Como ver desde un lugar como si fuera un niño, que estoy viendo la realidad y la veo y digo, wow, mira, sin estar como todo el tiempo poniéndonos a nosotros estas etiquetas, que después nos cuesta un montón sacárnoslas y salir de ahí. Mm. También pasaron varias cosas en ese proceso, que fue la situación fue, mientras yo hablaba con mi ego, mientras hacía todo ese paterrerío que hacía, era decía, ¿y a vos quién te preguntó? Porque yo estaba etiquetando todo y yo decía, ¿y a vos quién te preguntó? Claro. ¿Entendés? Entonces mi ego estaba... Y yo decía, ¿y a vos quién te preguntó? Y decía, yo necesito observar y también observar cómo vive la vida, cómo vive la gente en ese lugar, cómo transita, descubrirla. No necesito, porque es súper interesante esta observación. ¿Por qué? Porque el ego va de lo conocido a lo repetido. No me Ujú. animo a descubrir lo nuevo, no me animo a soltar lo viejo, no me animo a soltar lo que es y conocer otras cosas. Y hay un entrenamiento ahí, ¿entendés? Entonces, imagínate Eso, la conversación que tuve 7, 8 horas. por eso es que está formado, eso No, está no, formado desde las creencias, ¿no? Por eso esa lucha interna, esa lucha está desde ahí, ¿no? Y cómo, por eso decíamos, cuando reformulás un juicio, lo primero que decís, que es un poco también lo que traía Gaby, es decir, ¿qué es implícitamente lo que estoy viendo? Vos estabas viendo casas. Ahora, si las casas eran lindas o eran feas, ya estaba el juicio puesto. O sea, sí, sí, sí. lo que vemos sencillamente. Y por otro lado, poder sacar esa intención positiva, ¿no? Si nosotros hiciéramos ahora el ejercicio de, no sé, de ciertas creencias que hemos tenido de chicos y lo escribiéramos como creencia, lo escribiéramos como juicio, lo escribiéramos como prejuicio y después pudiéramos cambiar esa mirada, ¿no? Poniéndolo desde la intención positiva, si hablamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de los adolescentes, ¿no? Son vagos o no sé, o no escuchan o X. ¿Cuál es esa intención? ¿Qué es lo que se necesita atrás? ¿Qué es lo que ese chico sí necesita atrás cuando yo reformulo esa creencia? Sí, Cari, pero también le quiero poner este comentario a todas porque creo que cada uno podemos transformarlo desde lo que sabemos, desde el área que sabemos. Y es que es esta cuestión de volvernos niños. ¿Por qué? Porque, espera que voy a apagar el teléfono. Porque cuando uno va de viaje, no está diciendo, voy a ir a un lugar que yo conozco y lo voy a ordenar
ordenar como yo conozco, como lo hago siempre. Uno va, intenta soltar todo y disfrutar el agua, la montaña y todo el tema y soltar. Pero no podés ir a un lugar, a cualquier lado, me refiero, en la rutina diaria pasa lo mismo, a ordenar desde la mente que es el ego. Entonces, estaba todo este análisis del viaje, de me animo a encontrarme con lo nuevo. ¿Qué tiene lo nuevo para mí? ¿Qué espacio voy a abrir yo? Porque el tema no era qué tiene el lugar para mí, es qué va a dejar Gastón para que se llene ese lugar también. ¿Entendés? Entonces, o sea, no te cuento la meditación eterna, los meses que estuve viajando, ¿no? Porque fue un proceso interesantísimo donde en realidad también he aprendido más a conectarme con el presente. Si el presente es un quilombo, es lo que hay. Si el presente está perfecto y más tranquilo, es lo que hay. Pero no hay juicio, no hay, las cosas deben ser así, Sí, pero que ¿entendés? inevitablemente ese presente, o sea, va a estar modificado dependiendo de eso. O sea, porque Sí, pero que vos podrías haber confrontado y haber, o sea, si hubieses seguido con eso, hubieses confrontado con eso en vez de disfrutar de eso, ¿no? Entonces, sí, nos pasa, ayer yo tenía un día de locos también y tenía una hora para ir a buscar, tenía que llevar a mi mamá al hospital y dije, uy, no llego y llego justo dije, bueno, yo voy a hacer lo mejor que pueda y lo suelto. Automáticamente se generó el espacio que necesitaba, que era el espacio que necesitaba para estacionar. Llego a la recepción, no había gente, o sea que fue automático, o sea, pero si yo hubiese confrontado con lo otro, es como estar en lo que decíamos, ¿no? El ojo del huracán, ¿no? Si uno se deja llevar por ese ojo del huracán y no confronta el estar agarrado a las extremidades, que ahí te van a hacer bosta, ¿entendés? Si uno se deja llevar, eso también te crea una realidad, porque es una manera en la cual vos vas a vivir esa experiencia. Karina, brillante, brillante porque el tema de la discusión tiene que ver con eso. Universo, ¿qué más puedo ver en esta situación? Sin tratar de etiquetar nada. Universo, muéstrame el camino para que sea lo mejor que pueda hacer en esto. Universo, tráeme las soluciones perfectas para mí y para este momento. Universo, todo universo. Wow, Soltás Lo y wow, tenemos ahí, todo. Igual para que ahí eso tenemos. pase, de nuevo, el ego se tiene que correr. Es que el ego es el que está todo el tiempo enjuiciando y etiquetando y poniendo sus creencias. Entonces, si el ego se corre del medio y de alguna manera, digamos, se entrega a lo mayor, vendría a ser el universo, a confiar en que todo va a salir bien. Y Sí. es simplemente eso, ¿no? Pero bueno Si, ese si la punto, encuentran Gaby, porque un montón. bueno ese punto, porque el ego intenta controlar todo, y cuando yo habilito que lo multidimensional, digamos, la conciencia del universo, que tiene todas las soluciones, dejo que la energía traiga, por eso lo invoco, yo no me tengo que ocupar, pero el ego siempre intenta estar como ocupándose de las cosas y controla, ¿entendés? Bueno, pero ahí es donde hay Y que cuando enseñarle eso a la gente cómo hacemos para podernos dar cuenta en cada situación de que es el ego el que nos está jorobando. O sea, cómo vuelvo a mi eje, cómo vuelvo a este momento presente, cómo respiro, cómo me conecto, porque si no hago ese ejercicio de conectarme y volver al momento presente, nunca me voy a dar cuenta que es el ego el que me está manejando. Ni siquiera me doy cuenta que tengo ego. O sea, Bueno, pero y yo me te para quiero estoy mí hacer manejando. Yo te quiero hacer, ahí te quiero preguntar a vos y quiero marcar como una línea de conversación. Eh, Tampoco estamos entrenados para saber que soy el universo. Cuando yo me siento limitado y separado de las cosas, intento tener cierta seguridad y esa aparente seguridad me la da el ego. Pero cuando recuerdo que yo puedo invocar todas las posibilidades y llamo a la que es mejor para mí, no me tengo que ocupar de nada. Entonces, ahora la pregunta es, Nancy, ¿cómo yo transformo ese circuito mental, emocional, qué sé yo, desde la conciencia del cuerpo? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sería? Bueno, ahí yo me metería un poquito a lo que es cuáles son los juicios y los prejuicios que me están llegando, o mis pensamientos que me están llegando,
que es qué áreas, desde la neurociencia, qué áreas cerebrales son las que se me están activando. Porque si hablamos, por ejemplo, de todos los que son los juicios sociales, ¿sí? Todo aquel juicio o pensamiento que a mí me traiga cualquier proceso que sea de amenaza, de desconfianza, de rechazo, me pone en modo alerta y es la amígdala la que sale al rescate porque siente de que tiene que defenderme de algo. Entonces, cuando la amígdala se activa, vos decís, estamos en el horno, porque ya es el cortisol alto, porque ya es la adrenalina, porque ya es la tragedia lo que se viene. Ahora, cuando vos estás, por ejemplo, evaluando normas sociales que tengan que ver si esto es moralmente correcto, si acá está la empatía, si acá está la sensibilidad, ahí empieza a trabajar lo que es la corteza prefrontal. Entonces, cada cosa que estemos pensando o que estemos percibiendo me va activando como áreas cerebrales que me van llevando o más hacia la calma o más hacia a la defensa, con todos los químicos del cuerpo que eso está implicando. Ahora, cuando vos estás evaluando, y a donde vos hablabas, Gaby, de esos juicios de valor que son positivos y que por ahí se nos va de mambo porque estamos siendo muy positivos y poniendo mucha expectativa y lo estamos Si nos pasamos al fanatismo. y nos vamos de la neutralidad a lo muy positivo o a lo muy negativo, que los dos extremos están malos, o sea, ahí se activa todo un sistema que se llama un sistema de recompensa y que no está bueno que esté sobreestimulado. ¿Por qué? Porque me empiezan a secretar un montón de químicos que después son como adictivos, como es el caso de la dopamina, que vos necesitas todo el tiempo ese pulso de dopamina, porque si no estás como en déficit. Entonces, depende hacia qué parte del juicio yo estoy, es qué áreas cerebrales se me están despertando. ¿Te Nancy, perdiste la explicación? Nancy, ¿cómo ves este tema de la reprogramación física hormonal? ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Porque tiene que ver con los circuitos que ya están funcionando en la biología, ¿no? Todos esos cambios, mira, yo estoy escuchando mucho ahora y siguiendo la doctora Laura Ganen y Mario Puig, que ellos hablan de medicina vibracional y que me parece sumamente interesante y creo que es la medicina del futuro que ya no la estamos aceptando por ahora en su totalidad, pero creo que en pocos años va a ser la medicina que nos va a dominar. Porque a partir de cómo vos cambias tu vibración, vas a cambiar toda la química del cuerpo, que es lo que yo siempre hablo de que somos los únicos animales o seres vivos que podemos cambiar nuestra biología. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra biología? A partir de cómo cambiamos las vibraciones, porque si bien todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma molécula de ADN, ¿sí? Todas tienen la misma información genética. Entonces después nosotros pensamos y decimos, bueno, pero si todas las células tienen la misma información genética, ¿por qué yo tengo célula de la piel, célula del ojo, célula de la nariz? ¿Por qué tenemos diferencia? Bueno, porque cada célula va a estar expresando genes diferentes que van a producir proteínas diferentes que le van a ir dando características. Ahora, todas tienen la misma información y todas tienen el mismo potencial de expresarse. ¿Qué es lo que va a hacer que una exprese y la otra no? Y esa es la pregunta que a mí me gusta como meditarla. ¿Por qué si yo tengo un gen predispuesto a formarme cáncer, por ejemplo, en algunas personas se va a dar y en otras no? Y simplemente porque el nivel vibracional o el ambiente intracelular es diferente en una célula que en otra. Y esa vibración diferente viene dada de mi sistema de creencia, de lo que estoy pensando, de cómo me estoy hablando, de qué estoy escuchando, de qué estoy mirando, porque cada cosa se termina resumiendo en una sola palabra que es vibración. Entonces, de acuerdo a cómo yo esté vibrando intracelularmente, es si ese gen que estaba predispuesto a hacerme bosta se activa o no se activa. Entonces,
cómo ese sistema de células que forma un órgano o un tejido vibran en conjunto para activarse, para sanarme o para enfermarme. Entonces, volviendo a tu pregunta, todo va a depender de mi campo vibracional. Bueno, pero la pregunta que ahora te hago y hago el análisis es, ¿esa condición vibratoria interna la puedo cambiar o ya está predispuesta, por un lado? Y por el otro es lo que estamos hablando, que todos ya lo sabemos, que todos vamos a atender a esta cuestión de esta como visión vibratoria, que todavía no la tenemos, en el cual no nos asumimos como seres sintientes vibratorios. Creemos que somos una cosa que está moviéndose, pero no sabemos qué pasa con esa cosa, que es un tema funcional. Pongo esto, hago esto y sale esto. En realidad no es No, así. no. Claro, entonces la pregunta es, ¿cómo abordamos ese tema? Desde lo diario, ¿no? Porque Desde nosotros lo sabemos. diario controlando cada accionar. A ver, la Ujú. frecuencia vibracional la manejo yo. O sea, yo soy el único que tiene el poder de manejar mi frecuencia vibracional. Nadie más, no es el exterior. No sos vos diciéndome algo, o Cari, o Gaby, o el vecino. Soy yo aceptando, porque a ver, vos me regalás este celular. Si yo te lo tomo, quedó conmigo. Así cuando vos me das un insulto, si yo lo tomo va a quedar conmigo, si no yo me corro y digo gracias, o sea, vuelve al remitente. Entonces, y para eso es no tomar lo que no quiero, que me baje mi frecuencia. Simple, o sea, yo todo lo voy a ver como un regalo. ¿Me estás regalando basura? No, gracias. Está Y no lo perfecto. haces con mucho amor, no te la acepto. No te la acepto con mucho amor porque yo me amo mucho y no quiero que me llegue. Ahora, vos me das una palabra linda y yo la abrazo con todo el amor porque eso sí me aumenta mi frecuencia. Entonces, cuando Sí. empezamos a hacer ese ejercicio de qué regalos o qué cosas me están llegando para aumentar mi frecuencia y la tomo, fantástico. Y cuando no la quiero tomar, no está mal no tomarla, que es ahí donde creo que tenemos que hacer el ejercicio fundamental, o sea, no lo Sí, tomo sí. y también puedo decir, a ver, lo devuelvo al universo para que lo transmute en energía de amor, para que cambie esa frecuencia, cuidándolo al otro, que es parte mío, porque todo el tiempo me tengo que acordar que el otro también soy yo. Entonces, no es que le devuelvo ese paquete de mala onda simplemente, sino que pido que eso se transmute para que ni siquiera le llegue a él. Sí, sí, Pero sí, lo sí. primero, me protejo yo, o sea, que Sí, no me llegue. es A mí, interesante. Dale. no, quería traer esto de que mientras la escuchaba hablar a Nancy me aparecía esto de que en eso es fundamental cuál sea la creencia que tengamos con respecto a nosotros mismos y con respecto a la realidad. Entonces, si mi creencia es la física tradicional de que somos materia, ahí se me complica, pero si podemos cambiar la creencia a que somos vibración, a que todo es energía en el universo y todo es vibración y todo es frecuencia y todo Ujú. es onda, y todo es probabilidad, y según cómo esta onda vibre o no vibre, va a generar una célula u otra célula, porque todo está en el campo de la probabilidad, mi ADN es todas las probabilidades, y Ujú. se va, digamos, a colapsar en la realidad según cómo sea esa frecuencia, ¿no? Entonces, si nosotros podemos vernos a nosotros mismos, no como materia sólida, que está, digamos, funcionando como un mecanismo en el cual si pienso esto, se me activan estas hormonas y entonces me va a pasar esto en el cuerpo y así, si yo me puedo ver como una energía, como digamos, una sinfonía de frecuencias dentro mío, a donde están las frecuencias de salud. O sea, hay en todos nosotros una frecuencia de salud. Mis Ujú. órganos vibran, tienen una vibración de frecuencia de salud, que se ven afectados por mis pensamientos, por acciones, por lo que como, por un montón de cosas, por la radiación, por mil cosas que están a mi alrededor, y eso va a afectar mi frecuencia, pero yo puedo volver a la frecuencia original, y ahí Original. es donde puedo crear mi realidad y crear mi salud nuevamente. Siempre hablando, o sea, digamos, si yo tengo esta creencia, si yo puedo modificar la creencia y creer que soy vibración y que todo
en mí es energía que se manifiesta en un cuerpo y que yo lo veo como un cuerpo físico, pero digamos que en este cuerpo físico el 99% es vacío, porque es energía, ¿no? Porque la materia tiene esa cualidad. Entonces, ahí es donde es más fácil poder eh, Pero ¿sabes qué pasa, ver, Gaby? sí. Lo que vos decís, ¿qué cree cada uno? Y a veces es Ujú. bastante difícil que crea otra cosa. Pero para esto yo siempre digo, no hay que creer, probalo. O sea, haz el ejercicio, no lo compres. O sea, no lo querés creer, no lo creas. Haz el ejercicio de Mm. hablarte bien, de hablarle bien al otro, de antes de elaborar un juicio de valor, escúchalo. Y vos solo te vas dando cuenta que te sentís mejor. En cuanto vos te sentís mejor y vos sentís paz interior, esa es para mí la prueba de que estamos por ese camino es el correcto. Cuando Sí, algo no porque te cierra, te está incomodando, bueno, por ahí no era. Sí, porque aparte inclusive cuando uno está poniendo este juicio de valor, inevitablemente, sea cual sea, ¿no? Como decíamos, bueno o malo, porque inevitablemente es una parte del polo. O sea, yo vibro en función de eso, Ujú. realmente vibro en función de eso. O sea, si yo me voy llenando de especulaciones de un montón de cosas, digamos, en función del otro, seguramente eso me queda, la carga me la llevo yo, ¿no? O sea, me queda en mi mochila, como digo. No, Este, a ver, el más ejercicio no es fácil, el sí, ejercicio no es fácil. Y a mí me pasa un montón de veces que después que he hecho un comentario o que he participado en una conversación, después yo me quedo pensando, "No, igual, esta conversación, o sea, ¿qué me aportó? igual. ¿Qué le aportó al otro? Nada. Y entonces me decís, ¿para qué se dio esto? O sea, ¿por qué fue parte de alimentar esa? Y eso nos pasa todo el Es tiempo y después interesante, ¿no? Ser, y vas porque tomando conciencia de que participas de un montón de cuestiones que no están buenas, que no te hacen bien, que no te nutren, que es totalmente vacío. Es decir, ¿cuánta energía desperdiciada? sí, Y porque eso nos va haciendo que nos vayamos separando porque hay gente que ya no te nutre más, pero lo vas entendiendo a medida que vas pudiendo estar despierta y más consciente y decir, por acá no era, no, y pero date bueno, cuenta también, eso. ¿no? Que Claro. como decís vos, ¿no? Lo estaba notando mientras, por emisión o por omisión uno es parte de ese juego. ¿No? De Sí. una manera, hay veces decir, puta, no, y esto, ¿no? O sea, o sea, ¿dónde me enganché o por qué dije esto? ¿Por qué no dije tal cosa, ¿no? Cuando Pero se... aparte somos seres sociales y trabajamos, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos amigos, o sea, que la tentación de involucrarnos en esto está todo el tiempo. Y yo hago el Y eso de ejercicio vuelta, y todos los días me descubro que he estado en un montón de oportunidades cayendo de, de de nuevo, o sea, De vuelta tiene que ver con el juego este del ego y de la mente, porque bueno, el ego es la mente que está todo el tiempo en el discurso y en esto de lo que vos decías de la conversación por ahí más vacía. Eh, y cómo me doy cuenta que salgo de ahí cuando me enfoco en mi respiración en el corazón, y es ahí donde cambié la frecuencia. Realmente la cambio cuando salgo de la mente y me doy cuenta de que la mente siempre nos va a llegar automático, porque ojo, la mente es una computadora buenísima que nos sirve para estar operativos en la vida, pero sí. no es todo. Entonces, cuando eh, eh, salimos de ahí y nos conectamos con lo que estoy sintiendo en este momento y podés cambiar y meterte en una conversación más profunda del tipo, ¿cómo estás? Ujú. ¿No? Algo que por ahí no es tan común. Yo quiero, también voy a seguir agregando cosas a la conversación, porque quiero que empecemos a cambiar la mirada de las cosas. Los budistas llaman a la vida y a las cosas que vivimos en un ámbito impermanente. ¿Por qué es impermanente? Porque todo el tiempo está cambiando, porque cambia la vibración, nunca es igual. Eso es Ujú. lo que pasa con el tema de la percepción desde el ego. Queremos alcanzar algo y quedarnos ahí y nunca vas a hacer lo mismo que hace 10 años, 5 años, o tus 10 motivaciones, minutos. tus ideas, nada, absolutamente nada. Pero también en este comentario quiero agregar el tema de lo que estamos hablando,
que estaría buenísimo empezar a percibirnos como el potencial o sea, porque si no nos quedamos en esto de que yo ya soy y ya está hecho, y nunca es así, porque las cosas quedan fijas. Y el otro tema también es que me parece súper interesante en esta conversación y proponerlo, es que somos los que nos animamos a experimentar y vivir en la materia a través del cuerpo. Si yo quiero ser algo y estoy mirando la tele todo el día, no se crea esa realidad. Entonces, es más fácil poner etiquetas, juicio a las cosas que armar mis propias interpretaciones y no te voy a decir solamente ganar sabiduría, sino comprender un aspecto de la vida que la puedo aportar yo porque la viví yo y entonces la comento. Si no, no existe. Entonces, en esto que tiene que ver con los juicios, qué interesante que todos empecemos a vivir otras realidades de nosotros mismos para expandir la conciencia y poder ayudar a todos a ver otro aspecto de la vida, quizás sea el mismo punto, pero desde otro aspecto, ¿no? Pero es viviéndolo. Con Claro, el y juicio ahí, no se puede lograr eso. cuando vos hablas de la tele, o sea, nos están imponiendo una realidad que es el que otro quiere que vivamos. Y no nos damos cuenta que terminamos todos hablando lo mismo, pensando lo mismo, comprando lo mismo y vamos todos los monos para el mismo lado porque no nos estamos encontrando nosotros, o sea, no nos Por eso se paramos llama un programa. momento. Sí, Por eso Programa. se llama programa de o televisión. también, como no, dicho de otra forma, ¿no? Como la norma, ¿no? La norma nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y es interesante también comprender que para que esa norma sea, se necesita de la otra parte, o sea, es un juego perverso, ¿no? Porque de alguna Ujú, manera, cuando nosotros hablamos de, no sé, lo hablamos la vez pasada, ¿no? Esta norma baja lo que nos quieren vender, ¿no es cierto? Lo que nos quieren ujú. vender, comprimiendo esa información y separando la información que hace que nosotros la captemos. O sea, es re interesante, ¿no? Porque ver cómo funciona el tema y por otro Mm. lado, bueno, ¿cómo yo normalizo eso? Porque también esa norma o ese ejercicio del poder necesita de la persona de alguna manera, cuando hablamos de los anillos del poder, de la parte de la discriminación, ¿no? El discriminado necesita estar para que ese poder se ejerza, porque es ese juego que Es necesita. el juego Por dentro perverso. no puede estar, necesita del otro. Entonces, entender que nuestra fuerza es nuestra fuerza personal, ¿no? Interna nuestra, es, es mayor de alguna forma, porque ese sistema no existe. Sin que somos por eso, ¿no? Por emisión o por omisión, nosotros permitimos también eso. Entonces, el reformularnos desde qué lado estamos y dónde queremos estar, con esa flexibilidad, ¿no? Para que no se rigidice también de vuelta, porque si no la volvemos a rigidizar, es interesante, ¿no? Me Sí, es parece. interesante esto también pensar, ¿no? Todas estas creencias que nos impone la cultura, que tiene que ver con esto que vos decías, Cari, bueno, o la educación, la religión, la familia, todo nos va poniendo unas creencias que son las que nos tiñen la mirada, como decíamos. Y a mí a veces me gusta pensar como un juego, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en otro país, en otra cultura? ¿Qué pasaría si mirara la tele en otro lado, digamos, ¿no? O sea, si, no sé, como hubiera nacido en la cultura musulmana y tuviera que taparme completa porque se considera una ofensa que mi cuerpo se vea. O hubiera nacido en la cultura china y no sé, ¿cómo, cómo nos condiciona en nuestras creencias todo lo cultural que nos rodea? Es un ejercicio interesante para despegarnos de eso y darnos cuenta de que podría haber nacido en otro lado y tendría otras creencias y tampoco son mías, ninguna es mía. Ninguna es realmente lo que yo soy, no es mi esencia está lejos de todo eso. O sea, se influye por todo lo que pasa a mi alrededor, por todo lo que me enseñaron y la cultura me puso, o me dijo, o esto, las normas me hicieron creer que yo soy, y de repente no soy nada de todo eso, ¿no? Por eso para modificar siempre decimos, ¿no? Es interesante porque nosotros no podemos sacar a la persona, al sujeto del contexto. O sea, si nosotros decimos, esta persona, en el caso del ejemplo que vos traes, ¿no? El musulmán es malo porque,
No, porque es dentro de su contexto, dentro de lo que esa persona, cómo lo vive, ¿no? O sea, entonces, cómo nosotros culturalmente, el prejuicio y el juicio, ponemos eso, ¿no? Esto de está bueno, bueno, por eso, ¿no? Cuando hacemos la reformulación del juicio, dependiendo de qué ámbito, Exacto, en qué exacto. circunstancias. Claro. Supongamos, en esta cultura, por ejemplo, en nuestra cultura, nosotros vemos, digamos, está mal visto la poligamia, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos constelando y bueno, nada, eso se considera una infidelidad, vamos a decir. Si yo estoy mirando con juicio desde donde fui criada, si esto hubiera sido en otra cultura donde eso está bien visto, ahí no hay conflicto. Si hay culturas en las cuales, no sé, hasta el incesto es algo habitual, porque están, digamos, en esa cultura eso está bien visto, o es algo que se acostumbra, ¿no? Entonces, ¿cómo- está bueno observar esto, cómo todo lo que está a mi alrededor tiene incluido un juicio. ¿Y cómo me lo compro o no me lo compro? ¿Cómo puedo salir de eso y preguntarme, ¿y si esto no fuera así? ¿Y si yo, no sé, hubiera nacido en otro lado, a donde las cosas se hacen distintas? ¿Este juicio sería así o no? ¿Yo pensaría igual de esto, de esta situación, si hubiera sido criada en otro contexto y no sé, y si viviera en otro planeta tampoco, ¿no? O sea, como Y sin ir más ampliar lejos, la ¿no? cabeza. Cuando nosotros, o sea, comparamos nuestras vivencias con las de nuestros padres, pero si nos pusieran en ese contexto, ¿no? Con esas características, y hasta Ujú. tal vez, ¿no? Podríamos, el otro día leía la historia de Melanie Klein, y yo pensaba, ¿no? La relación que ella tenía con su madre, y yo pensaba, claro, porque esa mujer estaba regida por un machismo extremo de Inglaterra, donde la mujer estaba, y claro, tal vez si esa madre hubiese sido puesta en estas condiciones, hubiese tenido una relación fantástica. Entonces, Por eso por eso es fundamental ponerse en el lugar del otro, pero ponerse en serio en el lugar del otro, no decir, ay, ¿qué le habrá pasado? Sino ponerse en el lugar y sentir qué le pasó al otro para estar ahí, para hacer lo que hace. Y para poder yo llegar a una neutralidad de no juzgar lo que hizo como malo, bueno o lo que fuere, porque es producto de su entorno, de su contexto, de su historia, de su linaje, de sus vidas pasadas, de todo, y es de su experiencia. Cada experiencia es sagrada y yo tengo que respetar totalmente la experiencia del otro y la mía propia, porque es la base, digamos, el respeto de que mi experiencia que yo elegí es esta, y por ahí justo engancha con la experiencia que eligió el otro, y entre esas dos nos jugamos, digamos, el rol de lo que vinimos a aprender, y eso es lo que nosotros habíamos pactado. Entonces, ¿desde qué lugar yo voy a estar juzgando? O sea, ¿desde qué soberbia voy a estar juzgando si eso está bien o mal? ¿Quién soy yo para decidir sobre el destino del otro? O sea, para juzgar el destino del otro, ¿no? Entonces, desde ese lugar, el juicio, bueno, no tendría mucho sentido. está bueno cómo podemos desaprender, ¿no? Todo esto es desestructurar ese pensamiento para poder volver a armar otro pensamiento que, volvemos a lo mismo, que también sea flexible en esa transformación, ¿no? De tiempo y espacio. Hay un escritor que se llama Eduardo Bono, ¿no? Que escribió un libro que se llama Los Siete Sombreros, que habla del pensamiento lateral Sí. y habla sobre plantear un tema y sobre ese tema cuántas posibilidades hay de abordarlo, pensarlo y entenderlo. Entonces Ujú, queremos siempre encasillar todo en uno, pero a mí me parece justamente con el ejemplo que decía Gabriela, me parece interesante en esta situación cuántas formas podríamos verlo y expandir eso, ¿no? Pero también quiero, ahora ya que hablamos todo el tema como teórico, también quiero poner el tema vibratorio, vivencial, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a comprendernos desde este tema? A ver. Prejuicio al otro. ¿Cómo me siento mientras lo prejuicio? ¿Qué impacto tiene mi energía frente en el otro? ¿Qué impacto tiene en el grupo? Ese pensamiento que yo tengo, ¿cómo carga el lugar o potencia el sistema de creencia? Porque si yo lo digo, estoy generando cierta autoridad de alguna manera. Y vos hablabas de poder, Cari. Tal cual.
O sea, ¿tengo poder para transformar mi vida o uso bastones para sostener un pseudo poder porque prejuzgo las cosas y me sumo a la manada que dice que la verdad es esta? ¿Cómo transformo con mi propio poder, no? Y aparte es interesante esto, ¿no? Vos decías cómo impacto. Y las grandes masacres que se han formado en el mundo fueron por prejuicios, ¿no? Por juicios y prejuicios Tal cual, tal que cual, tal cual. Pero interesantísimo también que empecemos a entender, practicar y conocer y estudiar qué impacto tengo yo con las expresiones de mi ser, sea cual sea, fuera, no importa. el libro, Y por lo eso que hablaba Nancy lo también. traíamos hace un rato, el libro de los cuatro acuerdos. Para mí es un libro magnífico en cómo expresa la magnitud que realmente tiene un pensamiento y cómo impacta en... Yo lo tengo graficado muy visualmente, ¿no? Realmente él dice en un momento que se transforma en magia negra, ¿no? Dice, en una de las partes. Y es así, ¿no? O sea, cómo impacta de tal manera que puede destruir cualquier tipo de relación, pero por sobre todo te destruye a uno mismo, ¿no? Destruye a uno mismo, porque Sí, inevitablemente siempre también. nos afectamos, ¿no? También quiero volver a enfatizar este punto porque quiero promover que la gente practique practique hablar bien, decir de mejor manera las cosas y que vea qué pasa en su vida. No si la gente está bien o está mal. en ella. Es realmente si siente la vibración de que algo caló y pasó algo en el otro y que pasó algo en uno mismo, ¿no? Y no tan solo lo que uno habla, Gastón, también lo que uno piensa también genera vibración. Sí, sí, O sea, a sí. veces Sí, creemos sí, sí. que lo que estoy pensando no lo estoy expresando, pero inclusive le llega al otro que está a la par, esa vibración le llega. Sí, A sí, mí sí, me sí, sí. gusta pensar a veces cuando una persona está enferma y que uno le tiene ese sentimiento de pena, de tristeza. Yo digo, no le tengamos eso porque le estamos mandando eso. O cuando Sí, dicen, tal cual. vas a estar bien. Yo digo, qué frase que no me gusta porque es, ahora estás mal, después vas a estar bien, pero siempre es ahora, entonces siempre estás mal y nunca vas a estar bien. Entonces, todo Sí, sí, ese sí. poder que tienen esas palabras y todo lo que le estoy mandando vibracionalmente al otro, que no sabemos hasta dónde alcanza, pero que lo alcanza. Sí, sí. Me parece interesante tu punto desde la concepción de que somos una red, un micelio vibratorio que impactamos, como vos decías. Si yo te insulto, está impactando en tu agua y estoy reprogramando, y en la medida que sostenga esa condición, obviamente mi cuerpo va a reaccionar y voy a entender la realidad de una manera. Y si bendigo y si oro si bueno, lo que tengo buenos deseos, si pienso bien, también soy impactante. Me quedo pensando, porque lo vamos a dejar para otro, otra reunión, porque ya si no se nos vamos a quedar 2 horas más. Todo este tema del entorno, ¿no? Y realmente esto que hablamos, cómo influye el entorno fuertemente, positiva, negativa, transformadora o lo que sea. Pero es súper importante que entendamos eso, para poder verlo en el día a día, ¿no? No para solamente entenderlo en la teoría, ¿no? Sí, creo que está bueno esto de ver cómo cambiamos el ambiente y cómo nos empecemos a pensar, o sea, qué porcentaje somos de agua, qué porcentaje somos de proteínas. Entonces, de ahí ver qué tomamos, qué comemos, no solo yo siempre hablo, qué escuchamos, qué miramos, pero también es momento de empezar a ver con qué agua nos estamos nutriendo, con qué energía nos estamos activando, no solo que la energía del sol me está activando y que me está promoviendo a un montón de químicos, sino que también me está alimentando. Entonces, vernos como seres más complejos que necesitamos del agua, que necesitamos del sol, que necesitamos de alimentos que realmente lleguen a nutrirnos. Porque de repente, no sé, comemos con Coca-Cola, con grasa, con esto, y después decimos, hablo bonito, pienso bonito y no termino de cambiar. Bueno, somos una máquina compleja donde todo lo que le damos tiene que ser de calidad.
Y somos una máquina Eh, energética también, Y entonces el somos una alimento, máquina energética. claro, el alimento no es Entonces solo gastamos toda físico. la energía, ve, todo lo que hemos hecho lo terminamos tirando después con un vaso de Coca-Cola, porque bueno, buenísimo. Otro tema para anotar, cómo nos alimentamos diariamente. sí, 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 sí. Así que bueno, chicas, me quedaría 3 horas acá. Así que genial. La idea es no solamente hablar de teorías, sino hablar de reconocernos y volcar eso a la vida diaria para transformarnos. Así que también invitamos a la gente a que medite sobre estos temas, si tiene alguna inquietud que nos escriba, que pueda preguntar y bueno, estamos pensando ya en hacer talleres que bajen todas estas líneas a nivel práctico para que lo podamos incorporar e integrar en la vida también, así que ya lo vamos a ir comunicando fuertemente y prontamente también. ¿Mm? Genial. Así que bueno, la saludo y nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias, Chao, que estén chao. bien. Gracias.